¿m? Sobre determinadas cosas. Por ejemplo, una enfermedad. Un paciente tiene determinadas creencias. ¿Qué le va a pasar con esa enfermedad? ¿Sí? Bueno, esas cosas o tiene determinados hábitos que tiene que modificar. Bueno, en esa interacción que se da es donde se va construyendo un nuevo significado, ¿sí? Sobre lo que él considera o cree acerca de la enfermedad y de lo que ustedes como agentes de salud pueden aportarle. ¿Se entiende? En esa interacción, en ese vínculo, en ese encuentro donde se conversa acerca de eso y ustedes pueden modificar o tratar de modificar los hábitos que por ahí los llevan a enfermar. Por eso es que se dice hay que volver a esa construcción de los significados, porque se hace en esa interacción social, ¿sí? Donde los significados se construyen. Nosotros, las distintas actitudes que podemos tener, ¿cómo las aprendimos? Las aprendemos en la interacción con el otro, ¿sí? Ahí es donde nosotros aprendemos las actitudes que debemos tener con el otro. Bueno, ahí también es donde las debemos modificar. En esa interacción con el otro, también se modifican. Esa es la base, por ejemplo, de cualquier grupo que, por ejemplo, se quiere rehabilitar en algún tipo, o sea, alcohólicos anónimos, de familiares en crisis, cualquier grupo de estos se hace en grupo porque se hace en la interacción de ese grupo donde se va a cambiar la actitud. La actitud hacia, por ejemplo, la bebida, ¿sí? Solo es muy difícil. ¿Se entiende? Profesora, yo una consulta. Sí, En Flor. este caso a lo que se refiere, o sea, se referiría al problema emocional de la persona. Es que no podés sacar a la persona sin su problema emocional, porque todas las acciones del hombre están tenidas por lo emocional. No somos independientes de las emociones. Todo tiñe nuestras emociones. Están tenidos por... O sí. sea, profe, lo que quiere decir es que los cambios provienen de uno mismo. Sí. O sea, si quiere avanzar, por ejemplo, una persona que tiene problemas, ya sea alcohólico o lo que fuese, alguna adicción, necesita un grupo de contención para que pueda esa persona que tiene ese problema pueda salir adelante. Sí, y donde pueda aprender otras actitudes juntos con otros, en esa interacción con otros. Okay. Todos aprendemos hábitos, buenos y malos hábitos, ¿sí? Los malos hábitos nos llevan a más riesgos de enfermedades, ¿sí? Modificar esos hábitos no es tan fácil. Modificar algún tipo de hábito no es fácil, ¿sí? Porque los hábitos se vuelven automáticos. Incorporarlos tampoco. Incorporarlos tampoco, por supuesto, pero una vez que los incorporaste se hace muy difícil cambiarlos. Pero primero hay que hacerlos de vuelta conscientes, porque ya uno se maneja con esos hábitos que se tornan inconscientes casi, ¿sí? Porque nosotros los hacemos sin pensarlo. Es conductas automáticas que tenemos. Por eso son hábitos. Y modificar eso no es fácil. Pero bueno, las actitudes no es que no se puedan cambiar, pero se cambian más si estás en una interacción social que te ayude a cambiarlos. Bueno, entonces más o menos se entendió los distintos referentes que hemos visto acerca de el modelo biopsicosocial, ¿sí?
Vamos entonces a dar por finalizada esta unidad. Todos contestaron las preguntas ya. Profe, Todos no, faltan grupos que tienen que entregar. Sí, profe, profesora, le el quería tema hacer una del consulta. Espera foro, que está hablando Wilfrido, después hablas vos. Sí, sí, Wilfrido. el tema del foro, tenemos, en mi grupo tenemos el archivo ya listo, pero el foro lo habilitó el lunes y se deshabilitó ese mismo día, por lo que yo vi, traté de ingresar y con mis compañeros todos tratamos de ingresar para subir el foro de Pero estaba la habilitado primera. hasta el 15, creo. No está, en el campus está deshabilitado. Bueno, Sí, no aparece, profe, es verdad. me voy a fijar Eh, entonces, no dice sé qué es lo que fecha, pasó. Mm. sí, dice fecha del 5 del 4 al 15 del 4, pero no está. Yo cuando me fijé la última vez decía 15, ahora si pasó alguna cosa me voy a fijar. Les voy a volver a poner para que lo Él da puedan, acceso para que lo subir puedan al asentar. foro, profesora. Ok, ¿Cómo, gracias. Mari? Que no da acceso para subir al foro. Uno pone ahí donde dice actividad Sí, a mí me de pasó lo equipo mismo. social y presionamos el botón, pero no se abre para subir el foro. Está bien, me voy a fijar entonces a ver qué pasa. Bueno, con respecto al foro, sí. Los grupos que no entregaron, todavía tengo 3 grupos que no entregaron. Por favor, entréguenlo porque ya están en fecha. Hoy creo que era el último día para entregar la actividad. O sea, las actividades ustedes no tienen que hacer como en el trabajo práctico, que tienen que hacer introducción y conclusión. En las actividades se contesta el cuestionario y en este primer caso se contestaba se armaba el esquema, ¿no? El diagrama. Nada más, ¿sí? Y los que lo Eh, hicimos como trabajo práctico, Bueno, no es que no lo haya tomado, yo creo que hubo un grupo que lo hizo como trabajo práctico, pusieron conclusión, solamente les puse que no llevaba conclusión, no es que, digamos, que fuera problema, no es que no los aprobé por eso, ¿sí? está bien. Porque fui uno de los grupos que puso conclusión, por eso pregunto. Está bien. Solamente eso era para los trabajos prácticos. Dice bien, guía de trabajos prácticos. Yo les he dicho que una son actividades y se remite a los 3 cuestionarios que hay durante de la ficha. Y después los 2 trabajos prácticos. El primer trabajo práctico tienen hasta el 20 para entregarlo, ¿sí? Que es sobre la pregunta. ¿Sí? Así que Es la traten actividad de Paulo Freire, profesora. de Paulo Freire. Ese lo pueden entregar, ese tienen también, igual que las actividades, lleva calificación y eso pueden descargar el archivo ahí cuando ustedes entran a TP, ¿sí? Ahí a la actividad de TP. Bueno. ¿Alguna pregunta sobre eso? Mi grupo creo que ya, no sé si, creo que ya entregó el trabajo de Freire. El de Freire lo Sí. habilité hoy, creo ayer, no me acuerdo. ¿Sí? Así que Entonces no fue el sé. trabajo anterior que Sí, fue de entregado. las actividades sí, Julio, ese sí lo entregaron. Exacto, Ya exacto. está entregado eso. Ya tienen la nota también. Los Sí, sí, lo grupos vi. que entregaron ya tienen las notas. Los grupos que me faltan, por favor traten de entregarlo hoy, si no se atrasan en la entrega. Me falta el grupo B, el grupo A y algún otro grupo más. Disculpe, El profesora, J, creo. el grupo A fue entregado, yo lo entregué. El J lo entregué a la madrugada. Ah, bueno, entonces no lo vi. No, bueno, está bien, a la madrugada no estaba durmiendo. Pasa que tenía la idea con aislamiento, entonces Ah, por COVID. bueno, no hay entonces problema. Yo corregí hasta ayer a la tarde, ¿sí? sí. Hasta ayer a la tarde no encontré esos grupos. Sí, está perfecto, no hay problema. El grupo B Bueno. sí lo mandamos Y ayer. aparte de ese, me falta algún otro, lo de Pablo Freire, que es el de la pregunta, ese se entrega el 20.
hasta el 20 es la fecha ¿Había que límite. entregar el otro antes? No. Sí, sí pueden entrarlo antes. Creo que pueden entregarlo antes. La entrega es hasta el 20. Ok, La fecha de entrega es el 20, pero es hasta el 20, ¿sí? Licenciada, una consulta. Sí, Aparte Flavia. del trabajo que hay que entregar hasta el 20 de la pedagogía de la pregunta, el foro va a revisar a ver si lo puede usted habilitar para Sí, que sí, sí. Y respondamos si no la lo puedo consigna. llegar a habilitar, les voy a poner como, les voy a poner así como puse la actividad, les voy a poner otra que diga características Ok, del modelo biopsicosocial para donde ustedes puedan ingresar las preguntas, el ok, archivo, ¿sí? gracias. Ahora, después de mañana o pasado se los hago, ¿sí? Porque realmente hoy tengo clases hasta muy tarde. Bueno, ¿listo? Entonces Hola, damos por... profe. Sí, Rocío. Ahí me dijo mi compañera Eli que el grupo B ya mandó el trabajo práctico. Bueno, bueno. Si lo mandaron, bueno, yo ya les digo, hasta ayer a la tarde no los tenía, por eso les preguntaba, pero si ya los mandaron, mejor. Listo, Bueno, gracias. de nada. Profe, ¿Alguna ¿le otra puedo hacer una consulta? Sí, cómo no. No sos Sí, Luciano. yo soy Martínez. No, sí, pero es de mi nieto. Yo Está soy bien. Martínez Claudia y estoy en el grupo B, pero no me figura. No ¿No te sé, o figura sea, no qué? puedo hacerlo ahora, ¿El que qué no te estoy en el figura? grupo B. ¿Vos no figurás en el Mi grupo B? nombre, ¿Cómo te llamas? claro, ¿Cómo te Martínez llamas? Claudia. Martínez Claudia. Espérate un poquito. Martínez Claudia, Sí, espera que te busco. Martínez Claudia. en el grupo B. Sí, sí, yo te tengo puesta en el grupo B. Ah, Bueno, bueno, porque en la compu no me figura, como que no me No, 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 puedo anotar ahora. no podemos visualizar nosotros, solamente cuando te Claro. anotás ah, y listo. pero yo sí te visualizo y te tengo como dentro del grupo. Exacto, la Ah, profe bueno, puede está bien, visualizar, pero me quedo nosotros no. tranquilo. Ah, pensé que Licenciada, ustedes una podían, pregunta. antes que se nos corte, a ver, ¿quién habla? Acá Claudio Marifil. Dale, Claudio. El, el alumno Walter Gutiérrez, no sé si lo tiene inscripto en el No grupo A, sé. porque Gutiérrez Walter, está en el grupo A, sí. sí, tratamos de ubicarlo y no lo ubicamos. Yo lo agregué al grupo igual, pero no lo tengo, no pudimos ubicarlo ni por el campus, ni por WhatsApp, ni nada. Quería Bueno, saber manteneme al tanto, porque si es alguien que no participa del grupo, lo voy a eliminar del grupo y cuando él aparezca, formará otro grupo o entregará por otro lado las cosas, ¿sí? Porque si no trabaja con ustedes, Es que no sé si, realmente está en la clase, no sé si está en la cursada. acá en este momento, evidentemente no está. Walter Gutiérrez, si yo les digo, no se presenta. Así que no sé si está o no está. Después me voy a fijar a ver si se ha presentado alguna clase. ¿Sí, Claudio? Bueno, listo. Ah, profe, Pero, sí se puede visualizar, perdón. ¿Viste cuando entras en la materia, por ejemplo, en psicosociales, entras sí. donde está el icono del mensajito, ahí está el nombre de la profe, y cuando apretás ahí, aparecen los nombres de cada integrante del grupo. Sí, a mí me parecía que Sí, tenían que poder verlos Sí, sí, pero, ustedes. sí, se ve, pero se visualiza. yo intento marcar y no lo marca. Pero tenés que entrar Marco y donde está no. el mensajito de arriba, cuando entras a la materia, está el icono del mensajito. Ahí Sí. entras y te aparece la foto de la profe, das un clic ahí y ahí te aparecen los nombres del grupo. O sea, los integrantes del grupo. Claro. Bueno, igual Voy a probar otra vez. Yo intenté. Bueno, igual Claudia dirás, ¿no? Igual Claudia, yo Igual me quedo tranquila que me voy a fijar y si Ajá. yo te tengo anotada como grupo B. Así que no te preocupes. Sí. Bueno. Me quedo Licenciada, ¿le tranquila puedo en hacer una eso. consulta? Sí, Hay una no. fotocopia, hay un Sí. Word que es una fotocopia de un libro que figura en el campus y está en la parte de la actividad del primer foro.
pero a mí me pareció que puede que esté mal, que no tenga, porque habla de la salud mental. No, no es del primer foro. Lo que es eso era para el segundo foro, creo que es. Ah, dice diagnóstico psicosocial desde una perspectiva enfermera, Ruiman, Brito Brito. Sí, pero eso es para, yo se los he puesto porque algunos me dicen que no pueden, no pueden acceder a la biblioteca y al libro, porque el Claro. libro está entre los libros del Sevier. Pero realmente esto Eso es para hacer para el otro, segundo. para el segundo Ah, ok. foro, sí. Ok. Donde vamos a ver con respecto a la atención primaria y a la importancia, digamos, y la diferencia del trastorno mental. Ok, Que vamos a ver gracias, eso. profesora. Bueno, chicos, nos vamos a desconectar y nos volvemos a conectar, por favor, porque ya nos quedamos sin tiempo. Dale, ¿Sí? profe. Toma la medicación, son dos cosas diferentes, ¿sí? Bueno, pero lo importante es que entiendan que también se les pide el consentimiento en enfermería, pero este consentimiento es oral. Se le explica, se les pide la autorización y es oral, ¿sí? Esto es bastante nuevo igualmente, porque en el 2009 surgió la ley de los derechos del paciente. Y todavía en todos lados no se aplica, pero bueno, es a lo que se tiende, a que realmente se tenga el respeto por los derechos de la persona. Nos fuimos acá porque estábamos hablando de las distintas creencias, religiones, ¿no? Culturas que existen en una comunidad y que hace que no sea homogénea esa sociedad o esa comunidad, ¿sí? Sino que haya diferencias. Y hay diferencias sociales y diferencias económicas, aunque se comparta una misma cultura. O sea que la sociedad se va estratificando y existen algunos grupos sociales que dominan sobre otros. Y que justamente ese grupo dominante se apropia de los saberes o tiene mayor tiempo para dedicarse a adquirir conocimientos o producir más bienes culturales. Y ahí se va abriendo una brecha cultural. Una persona que tiene que trabajar muchas horas para sobrevivir no tiene tiempos para adquirir otros conocimientos, ¿se entiende? Entonces, aquellos que tienen un pasar diferente tienen mayor tiempo para poder producir conocimientos, cultura, y con eso se va haciendo una brecha cultural. Ustedes la pueden notar dentro de una sociedad, ¿no es cierto? La brecha cultural. ¿Sí? ¿La notan? Que existe una brecha cultural. Sí, hay diferencia de recursos, hay gente que tiene mayores recursos, mayor accesibilidad a determinadas cosas, Sí. y hay gente, como el ejemplo que puso usted recién, que una persona que tiene que trabajar muchas horas por día para sobrevivir, justamente, no tiene acceso a determinados sí. determinadas Conocimientos. cosas, conocimientos, sí. cosas. Diferente posición económica, profe. Sí, justamente las diferencias económicas existen, ¿sí? Y se van dando. Así se van originando distintos tipos de cultura, la cultura popular y la cultura letrada, como se le llama, ¿sí? La palabra cultura proviene de otra palabra latina
que es cultus. El cultus significa cultivo. Mientras el hombre fue nómade, iba de un lado a otro, no cultivaba. ¿Sí? Cuando empezó a cultivar sus bienes o productos para alimentarse, empezó el proceso de sedentarización. Se asentó en determinado lugar. Y al asentarse, también tuvo más tiempo para poder desarrollar sus capacidades humanas y utilizarlas en pensar cómo vivir mejor. A medida que la sociedad va creando excedentes económicos, se va complejizando la sociedad y también se va complejizando con la división del trabajo. Y esa división del trabajo también va a dar origen a la división de clases dentro de una misma sociedad. En nuestro país existe una cultura mestiza, porque es producto de mezcla o cruza. Existen culturas indígenas y también tenemos herencia cultural de distintas civilizaciones europeas que han venido y también asiáticas. También es menor nuestra cultura acá en Argentina. En algún momento hubo más, pero es menor los aportes africanos, pero también hubo en su momento, pero tenemos aportes europeos, ya que tuvimos una gran inmigración europea de distintos orígenes y credos. Esto es para decirles la mezcla de culturas que existe en nuestro país y de creencias. No es para nada homogénea, no proviene que todos pensemos y creamos en las mismas cosas. Esta complejidad de las sociedades es lo que estudia la antropología, cuando digo que estudia la diversidad humana, la totalidad de la diversidad humana. Es esto, ¿no? O sea, las grandes diferencias que existen dentro de los hombres, del conjunto de los hombres, ¿sí? Al principio la antropología se dedicó a estudiar las sociedades primitivas, que sí eran homogéneas. Pero luego, cuando ya esas sociedades fueron desapareciendo, fueron incorporándose a otras comunidades, la antropología se dedicó a estudiar las diferencias culturales dentro de la sociedad moderna. Es decir, está la cultura popular, la marginalidad, las minorías, la cultura juvenil, la cultura mediática. ¿Sí? O sea que tenemos diferentes tipos de culturas y de creencias. Cuando se estudiaba a las culturas primitivas o sociedades primitivas, se lo hacía a través del relato de los viajeros. Es decir, que no se tenía un contacto directo, sino que a través de un relato de viajeros se hacía el estudio sobre esa sociedad.
Recién Malinowski va a fundar lo que es el campo de trabajo, el trabajo de campo, mejor dicho, en antropología, que significaba ir y convivir en esa sociedad para aprender cuáles eran sus hábitos, sus creencias, sus tradiciones, en el mismo campo donde se desarrollan. Esta observación ya no se hizo de observar a través de un relato de un tercero, sino que se hizo a través de una observación participante. Se le llamó así porque el investigador participaba de la investigación. Y esa forma de recolección de datos se la llama etnografía. Bueno, ¿se les hace un poco complicado? No, profe. Sí, profe, a mí sí un poco. Un poco bueno. Pero bueno, mayormente son un montón de datos como para que ustedes entiendan la amplitud de lo que es el estudio de la antropología. ¿Sí? No es fácil tampoco entender las determinantes o las diferencias entre los distintos grupos de cualquier sociedad moderna. Los adolescentes en general conforman distintos tipos de grupos con la intención de ¿cuál? ¿Cuál es la intención que puede tener un adolescente en conformar un grupo diferente? A ver, díganme algún nombre de un grupo de adolescentes. Y en su momento eran los floggers. Los floggers. En su momento. Los rolinga. Los rolinga. Los emo. Los emos. Son como distintas tribus, ¿vieron? No es para que empiecen a relacionarlo, que no son cosas aisladas, es eso que vemos en la cotidianidad. Estas cosas son las que estudia la antropología, porque surgen, qué es lo que buscan, cuáles son sus creencias, cómo se quieren diferenciar del resto. ¿Sí? Son, digamos, diversos tipos de asociaciones, ¿no? Algo así. Ahora, Diferentes grupos, se les llama tribus también, ¿no? Hay algunos lugares que se les llama tribus urbanas también, ¿no? ¿Subculturas pueden ser, profe? Subculturas, sí, son subculturas dentro de la misma cultura. Sí. Nicolás, ¿qué ibas a decir? Que actualmente, bueno, los floggers ya pasaron de moda, igual que los rolinga. Actualmente son los otaku, profe, lo que le gusta todo lo que es anime. Los youtubers. Los youtubers. Los youtubers. Bueno, pero son por modas, ¿sí? Cada generación de nuevos adolescentes busca una nueva forma de sobresalir, ¿sí? Porque quiere cosas nuevas. Llamar la atención. Sí, por supuesto. Está en la búsqueda. El adolescente está en la búsqueda de qué es lo que quiere con su propia vida, ¿sí? Está en la edad del pavo, como dirían mal hablado, ¿no, profe? No digas tan así, Nicolás. Bueno, eso se decía antes, pero se decía como para, muchas veces lo que se hace con eso es tapar la creatividad de los chicos, ¿no? Y es importante mantener la creatividad. Es muy difícil ser creativos cuando uno tiene tantos determinantes. Esto también tienen que entenderlo, porque la creatividad, para poder crear algo nuevo, tiene que ser algo totalmente diferente. Y que sobresalga del resto. Muy difícil. Sí. Entonces es difícil crear cosas si vos no te sacás de todos los determinantes que tenés, ¿sí? Profe, entonces, si yo digo que la antropología estudia la diversidad humana, abarca todo lo que estamos acotando, por digamos. Supuesto. Sí, es como algo que generaliza, estudia digamos. La diversidad humana, sí. Okay. Sí. Por eso es que es una ciencia que también se le llama
holística. ¿Mm? Ustedes ya hablaron, ya escucharon la palabra holística, ¿no? O sea que es una ciencia que estudia todas las partes, la estudia todas las partes de esa realidad, ¿sí? Cómo se componen en el hombre, ¿sí? Por eso estudia la totalidad de la condición humana. Bueno, para esto no solamente utiliza sus propios recursos, sino también analiza el objeto de estudio, que es el hombre, junto con la biología, la psicología, la historia, la comunicación, ¿sí? Porque tiene que recurrir a esas otras ciencias para poder aprender también sobre esta diversidad humana. Bueno, la antropología tiene varias ramas, ¿sí? Nosotros nos vamos a ocupar de una rama en especial, que es la rama de la antropología cultural. Porque dentro de esa rama de la antropología cultural está ubicada una subrama, que es la de la antropología de la salud. La antropología tiene como 4 o 5 ramas, ¿sí? Cada una subdivididas después en subramas, en 4 o 5 subramas más, ¿sí? No vamos a darle importancia a todas las ramas y subramas que tiene la antropología, sino que vamos a tomar la antropología cultural, y en la antropología cultural vamos a tomar la subrama de la antropología de la salud. Ahí donde dice, profe, la antropología, la salud y los cuidados de enfermería, esa parte. No, la antropología de la salud. No, no estoy ok, hablando ok. de la subrama de la antropología. Profe, ok. entendí bien, sería de las ramas, esta antropología cultural, de ahí se subdivide y nos vamos a enfocar en la de la salud, ¿no? Sí. Ah, bien. Está la antropología cultural como una de las ramas de la antropología, y a esa le abren por lo menos una subrama, que es la antropología de la salud. Dale, listo. Porque como decíamos de esta diversidad humana, que es la cultura, cada también cultura tiene la forma de enfocar una enfermedad, las creencias que tiene sobre esa enfermedad, las interacciones que tiene con respecto a esas enfermedades, los significados que tienen para esa comunidad. Aquel que padece esa enfermedad y que también determina. Por ejemplo, piensan en el HIV. Si piensan en eso, ¿qué significado tiene para la persona en la comunidad? ¿Qué significado tiene esa enfermedad? ¿Qué significado tiene para el que la padece y tiene que interaccionar con otros? Hoy, por suerte, no es una enfermedad que es una enfermedad crónica, pero no es una enfermedad fatal como era antes, ¿sí? Pero Tiene un tratamiento para tiene tratamiento. No solo tiene tratamiento, sino que tiene una negativización, ¿sí? de la enfermedad. Igual va a estar ahí, pero se negativiza. Bueno, pero años atrás, cuando recién empezaron a hablar del HIV, lo asociaban a la comunidad gay. Por supuesto. Se asocia con diversas cosas. O sea, se asocia con los gays, se asocia con los drogadictos por compartir las jeringas, se asocia con con otros excesos, digamos, siempre, pero siempre se asociaba con un exceso. Claro, ahora no, ahora ya dejó de asociarse. Ahora no, pero igualmente en el imaginario social todavía subsiste un temor a la enfermedad que hacen que tengan temor ante un paciente con esa enfermedad. ¿Sí? Sí.
Entonces, el paciente en general no quiere decirlo. Bueno, por algo han surgido las leyes también, porque existen las leyes de HIV, ¿sí? Y también todo lo que significa la protección de la persona. Pero hay otras enfermedades también por los cuales la persona se siente disminuido ante los otros, ¿sí? Porque le cuesta más conseguir trabajo, si dijera que tiene eso. Hay muchas circunstancias por las cuales se puede sentir discriminado. Pero entonces, hay en el imaginario social todavía un temor hacia esa enfermedad, por ejemplo, que hace que los demás, el colectivo de la comunidad, discrimine a esa persona que lo padece. Entonces también hay una forma de entender las enfermedades y de cómo se sufren. Por eso que a veces también es importante, porque eso hace a las creencias y tradiciones también de un pueblo o de una comunidad. Entonces la antropología de la salud se va a encargar de analizar esas cuestiones relacionadas con la salud, cómo las enfermedades afectan a distintas poblaciones y qué tratamiento social le dan o es aceptado por esas dolencias, para esas dolencias. ¿Se entiende? Bueno, hasta acá llegamos, porque ya se nos acaba el tiempo. ¿Tienen preguntas sobre esto? ¿Vas a dejar algún trabajo práctico para Ustedes la el otra trabajo semana? práctico que tienen, ya tienen varios trabajos prácticos. Okay. El trabajo práctico que van a tener es cuando terminemos la unidad de antropología, tienen otro cuestionario. Si quieren como grupo, a medida que avanzamos con la unidad, ustedes pueden ir contestando el cuestionario, pero todavía no está habilitado para entregarlo porque recién empezamos la unidad, esta parte de la unidad, ¿sí? Perfecto. Así que no tienen otro trabajo. La actividad que van a tener son las preguntas. Sí tienen, y recuerden que ya tienen los temas, ¿sí? Los temas del segundo trabajo práctico. Y que tienen que entregarlo para hasta el 8 de mayo. Por lo menos los primeros tienen que entregarlo ahí, porque tienen que exponerlo también. En estas reuniones de Zoom van a empezar a exponer ustedes los trabajos que realicen. Y tenemos grupos que van a comenzar ya antes de finalizar esta unidad, que es el grupo A, el grupo B y el grupo C. Esos tres grupos ya tienen que empezar a trabajar después sobre el segundo trabajo práctico, porque son los primeros que van a empezar a exponer. ¿Y cuál es el segundo trabajo práctico, profe? ¿Sobre qué es? ¿Sobre antropología? Sobre los temas que yo ya les di. La clase pasada les di los temas. El grupo A tiene las prácticas curativas como construcción social. El grupo B tiene cómo repensar las instituciones de salud. El grupo C tiene medicina popular y curas alternativas. ¿El grupo J? El grupo J, espera un poquito porque no lo encuentro. El grupo J es el que está mejor porque es el último grupo. Así que ese va a dar al final de la cursada. Y es las relaciones entre el Estado y el sistema de salud. Que yo les pedía que hicieran un análisis de acuerdo a la pandemia. O sea, cómo ha sido la relación del Estado actual con los sistemas de salud actuales en un momento de pandemia. ¿Sí? Sí. Bueno.
¿Y el grupo I, profe? Grupo I. Parece que no se comunicaron ustedes, ¿eh? La salud como cuestión pública tiene el grupo I. No, es que estamos sí, con sí, muchos sí. trabajos, profe. Entonces Sí, yo estamos como comprendo. mareados. Bueno, Personalmente pero a mí me pasó. a ver, los que ya saben el tema se pueden comunicar entre sí, entre el grupo se puede comunicar. Entonces le mandan un mensaje privado a los miembros del grupo y les dice tenemos el tema tal. Profesora, una pregunta. Yo soy Sí. del grupo A. El tema es que estuvimos buscando para hacer este trabajo de prácticas curativas como construcción social. El tema es que yo no lo encuentro de esa manera para poder hacer el trabajo. Bueno, pero tenés que fijarte a través de la historia se dieron distintos tipos de prácticas curativas. Ujú. Y Bueno. eso es lo que vos tenés que ver. Antes existía el chamanismo, son Ujú. prácticas curativas que existían, curanderismo, existían formas de curar en Occidente, en Oriente, había distintas culturas, distintas formas de curar. Bueno, un poco lo que se les pide es que cada momento histórico y social, ¿sí?, se fueron construyendo prácticas curativas, para que ustedes también entiendan que las prácticas curativas que tenemos hoy también se construyeron históricamente y socialmente. Ah, bueno, gracias. No son independientes de la historia. ¿Mm? Bueno, chicos, se me acaba el tiempo, así que ya los voy dejando. Lean y cualquier duda que tienen me consultan la próxima clase. ¿Sí? ¿Lista no va a tomar, profe? Bueno, profe, que tenga un buen fin de. No, ya les he Resultado. dicho que no tomo lista, ¿sí? Lo que sí es que la participación en todas las actividades es importante. Que no tome lista me voy a dar cuenta. Si aparecen 5, empiezo a tomar lista. ¿Sí? Bueno, Esto es lo que les quiero decir. Ustedes son como 60. Si me aparecen nada más que 20 personas, empiezo a tomar lista. Pero es una responsabilidad de ustedes. Bueno. Fin de semana, profe, nos vemos todos. Buena semana. Chao, chicos. Chao. Profe, buen fin de. Chao, chao. Buen fin.